Hola, hola, querida ¿Qué Ela. tal, Ale? ¿Cómo estamos? Bien, 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 gracias a Ya Dios. otro podcast Contenta, más, gracias a sí. Dios, aquí estamos. Muy contentas y agradecidas con Dios precisamente porque Él es el que ha estado acompañándonos cada miércoles, bueno, no cada miércoles, cada Cada día. viernes, cada día, bueno, siempre, ¿verdad? Pero sobre todo cada 15 días en estos tiempos en donde estamos entre amigas estudiando el libro de Colosenses, un libro que le habla por medio de Pablo, Dios nos habla por medio de Pablo a todas las iglesias a las que conformamos estos lugares, sobre todo a ustedes y a nosotras, que para ustedes es el programa, ¿no? Es un programa muy lindo, retomando un poquito de lo que hablábamos en el podcast anterior sobre el amor, qué importante era rescatar esto y tú tenías algo Sí, que fíjate que comentar. sí, y para irnos directamente, lo que le caracterizaba a esta iglesia de Colosa, que Pablo alababa, además de su fe y de su esperanza, el amor. Entonces vemos, si vamos a Juan 13:35, dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces ellos tuvieron un testimonio hacia los demás, que fue Epafras, que vino a Pablo a decirle, mira, esta iglesia, que es pequeña, tiene un amor entre ellos que es palpable y que es el testimonio a los demás, a los no creyentes. Quiere decir que Cristo habita en ellos, que Cristo tiene supremacía en sus vidas. Entonces, es una prueba de que esa congregación estaba en Cristo. Claro que también vemos como Pablo, precisamente por las noticias que Epafras le dio acerca de la iglesia de Colosa, también les advierte acerca de infiltrados, falsos maestros y falsas enseñanzas que estaban entrando a esta iglesia. Por eso también les escribió. Pero lo que él les alaba es eso, el amor y la esperanza y la fe, pero el amor que se tienen entre hermanos era palpable y era testimonio hacia los demás. Y eso es lo que nos llama a nosotros. Así Como es. creyentes y en cualquier congregación con la que tú te encuentres, cómo es ese amor que en programas pasados vimos que es paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, es fruto de su Espíritu Santo, pero también que es el amor es sacrificial, es darte como Cristo se dio, ¿verdad? Negarte a ti misma, ver por la bendición de los demás, por la bondad de los demás, por el bien de los demás. Así es. Algo que también era importante, es importante comentar, es que así como en aquel tiempo las filosofías del mundo o esta gente que se infiltraba en estos lugares, en las iglesias de Dios, pues ocurre hoy en día, ¿no? Y por Claro, eso nos no es pareció también nuevo. algo fascinante el abordarlo hoy en día, este tema y este libro, precisamente porque esto puede pasar en cualquier momento Así y es, sabemos que pasa hoy en día. claro. Pero qué importante es decir esto que acabas de comentar, Ela, porque los nuevos en las iglesias o aquellas personas que acaban o recientemente se han incluido a tu iglesia, a nuestra iglesia, pues qué bonito es que vean que los hermanos nos amamos entre sí, que los hermanos nos apoyamos, nos exhortamos y es una comunión donde No el amor... perfectos, no estamos no, hablando de una perfección, no, porque no hay claro, iglesias perfectas, así todos es, seguimos siendo pecadores y así estamos en es. pecado, pecadores perdonados. Así es. Sin embargo, qué importante es estar apoyándonos unos a otros. Sabemos que siempre Claro. hay relaciones en las iglesias donde embonas más con una forma Con de una, pareja, con otra hermana, con otro hermano, personalidades, etcétera, exactamente. ¿no? Sabemos precisamente que esto pasa. No busques perfección en la iglesia, No, ¿no? no, Pero busca involucrarte y amar a los sí. hermanos a través del servicio, que es lo que Cristo vino a hacer. Así es, Vino a y servir. esto que comentas me lleva al Ujú. versículo 6 que dice que ha llegado hasta ustedes. Bueno, en el versículo 6 ya lo habías terminado, ¿no? Sí, O lo creo leímos que sí. ahorita. Que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente. Exactamente. Que qué importante es El que el testimonio. testimonio o que cada uno de nosotros dé el fruto que Dios desea que demos. Así es ¿Sí? el fruto de su espíritu, Que lo ¿verdad? Que veíamos vemos en Corintios. en Gálatas. Ay, perdón, en Gálatas, es verdad. En Gálatas 5:22 en adelante, lean lo que es el espíritu, es el carácter de Cristo, es su fruto. Nosotros no lo podemos producir, es imposible. ¿Por qué? Porque es su fruto. Es amor, paz, benignidad, bondad, dominio propio, mansedumbre, humildad.
Paciencia, dominio propio. Entonces, viene de Él, de su Así es. espíritu, y es por eso que necesitamos estar arraigadas en Cristo, dependiendo 100% de Él, para que Él dé su fruto a través de nosotras y podamos ser este tipo de congregación que sea testigo y testimonio a los no creyentes del amor entre ellos, un amor sacrificial, un amor como Cristo mostró su amor a nosotros. Ese tipo de amor que nosotros no podemos producir. No, y que Es imposible. comentábamos hace unos días precisamente que este tipo de amor es aquel que surge, que nace de tener esta relación con el Señor, ¿no? De en tu día a día estar alimentándote de Él. Porque decíamos también, tú con la gente que te relacionas, pues la llegas a conocer, te encariñas, la frecuentas, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues si nos relacionamos con Dios, ¿qué va a haber entre Él y nosotras, no? Nos vamos a parecer más a Él, vamos ¿verdad? a estar imitando más su actitud, vamos a reflejar eso que Él nos muestra cuando leemos su palabra, que es el amor, que es la paz, que son todo este fruto que viene solo de Él. El carácter de Cristo, porque fuimos creadas a la imagen de Dios. ¿Qué pasó? Pues el pecado en el jardín del Edén rompió totalmente esa imagen. El pecado destruye, divide y mata. Y fue lo que precisamente vino Cristo a hacer por nosotros, a restaurarnos, a restaurar esa relación que Dios quería con Adán y Eva. Así es, y que quiere con su creación, y que ¿verdad? Nos manda como, Cristo ¿qué para pasa? ello. Emmanuel, Dios con nosotros, Él vino al mundo, vino a rescatarnos, vino a pagar por la deuda de pecadores y de pecado por nosotros, porque nosotros no podemos pagar por nosotros mismos, seguimos siendo pecadores. Y Jesucristo vino como persona para esto. Así es, el inocente por el culpable. Él tomó nuestro lugar en la cruz, precisamente para que no pagáramos nosotros por nuestro pecado. Tanto nos amó, tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda en dónde? Pues separadas de Dios, pagando por nuestros delitos y pecados por la eternidad. Cristo vino a restaurar, por eso pasó por lo que pasó en la cruz, por eso Él murió pagando la deuda por nosotros, pero no se quedó en la tumba, que es lo que vemos también por aquí, sino que fue resucitado y es el Dios vivo. Y es quien nos hace precisamente dar la buena noticia, esa es la buena noticia. Precisamente en el versículo 6. Dando fruto constantemente y creciendo así. Y creciendo, perdón, así lo ha estado haciendo también en ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Pues nosotros, la congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Desde exacto. el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Entonces, ¿cuál gracia? La gracia de Cristo, la gracia de Dios. Cristo, el poder, que su poder. Viene a nosotros precisamente desde el momento en que comprendimos que sin Él nada somos, así que sin Él y que nada le podemos. Nuestra vida. Así es. Entonces, le pedimos perdón en arrepentimiento, le entregamos nuestra vida a Él y Él viene a habitar en nosotros. Vemos como Epafras, aquí en el versículo 7, ustedes se enteraron de la buena noticia, de esa buena noticia de Cristo nuestro amado Salvador, ¿por medio de quién? De Epafras. O sea, él fue el que vino a Colosas y unos eruditos dicen que él probablemente escuchó a Pablo en Éfeso, porque Pablo jamás ha estado en Colosa. Entonces, él vino y les predicó las noticias que Pablo le dio allá en Efesios, que Efesios era el pueblo grande. Colosas era un pueblito chiquito. Entonces dice que Colosas que Epafras se fue y vino a dar, o sea, como pueblo, misioneros, que es lo que tenemos que hacer nosotros, claro, ¿no? Decir la buena noticia. Entonces, él por medio de Epafras, nuestro amado colaborador, que es servidor. Quien es fiel servidor de Cristo. Un fiel servidor de Cristo. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro servicio al Señor? Así es. Nuestro servicio a Cristo. ¿Qué tal lo estamos haciendo? ¿Qué estamos Porque haciendo? Fue el que dio el fruto allá en esta iglesia de Colosa y nos ayuda en nombre de ustedes, o sea, sigue ayudando, pero estamos viendo su testimonio, su servicio fiel a Cristo a través de la iglesia. Y es lo que quiere de cada una de nosotras. Venimos a servir al Señor. Cristo vino a servirnos. Cuando vayamos a la iglesia es para dar, no para ver qué me van a dar. No, venimos a darnos, y eso es el amor, a darnos, a negarnos a nosotras mismas, a servir a los demás, a venir y a proclamar y a alabar a nuestro amado Salvador en unidad en su Espíritu Santo.
no perfectos, pero sí en unión, en su amor que solamente Él puede producir a medida que nosotros estamos arraigadas a Cristo Fíjate diariamente. que es importante esto que comentas, porque muchas veces queremos ir al templo, a la iglesia y sentarnos a escuchar, Exacto. ¿verdad? Y no está mal, porque el Señor nos capacita y de su conocimiento, pues lo expuesto ahí en el servicio, pues nos alimenta. Nos alimenta, Sin ¿no? embargo, qué importante también es cuando ya somos parte de una congregación y estamos siendo el cuerpo de Cristo, qué importante es que, como ya lo platicábamos en programas anteriores, el fruto del Espíritu, que se note, ¿verdad? Que se vea, que yo demuestre mi relación personal con Cristo por medio de mi comportamiento, de mi actitud y también de la forma en que yo sirvo, ¿sí? En dónde me involucro y en dónde te involucras tú, querida hermana, en qué ministerio te encuentras, porque esto también es por una exhortación para nosotras Claro, y para ti por parte porque del nos Señor. llamó a servir. Exacto, ¿qué estamos haciendo para Dios en nuestra iglesia y otras, pues también y otros es lugares, producto, ¿no? es producto, no es para agradarle más o para ganarme puntos o para que, no, o sea, esto es para el Cristo, para el Señor, para que Él sea glorificado y Él produce ese fruto en nosotros. Y a veces se puede malinterpretar esto de hacer para que Dios me perdone o hacer porque yo necesito ganarme el favor de Dios. El favor del Señor en Cristo Jesús ya lo tenemos. Ya no podemos agradarle más ni agradarle menos, ya no podemos Nos ama ser como somos. aceptas más por Cristo. Ya nos aceptó. Por Cristo. El Padre dijo, Cristo en la cruz dijo, consumado es. Y el Señor Padre Celestial aceptó ese sacrificio. Ya no hay nada más que hacer. El servicio a nuestros hermanos es producto del amor de Cristo en nosotros y para ver precisamente lo que acabamos de leer en Juan. Así es. Para que ese amor sea el testimonio de que Cristo es real y verdadero en una congregación hacia los incrédulos. Que ahí dice en el versículo 8, en lo que tú encuentras que ibas a buscar, porque en el versículo 8 dice, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Exacto. Y cuando hay una congregación que se ama, que se involucran unos con otros, que se sirven y con buena actitud, y que servimos a quienes llegan como nuevos, quienes les atendemos, quienes estamos al pendiente de ellos, pues entonces ahí es donde esa gente nueva dice, aquí hay algo diferente. Cómo se aman los hermanos. Y una vez más recae en el amor entre nosotros, entre ustedes, dice aquí en el Espíritu. Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo incrédulo de que son mis discípulos. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? De que somos discípulos, ¿verdad? Discípulo es un aprendiz. ¿Qué es un aprendiz? Bueno, en aquel entonces el aprendiz venía a vivir a la casa del maestro. ¿Para qué? Para que aprendiera y estuviera en el ambiente del maestro, cómo comía, cómo hacía, cómo venía, cómo todo, porque es imitador, aprende de él y copia de él y es ejemplo de él. Entonces el aprendiz, que era lo que eran los discípulos de Cristo que hacían, se pasaban 24 horas, 7 días a la semana y todas las semanas con Cristo. ¿Por qué? Porque es la manera en que Cristo iba a palpar, iba a mostrar quién es Él y ellos iban a imitar a Cristo, iban a seguir a Cristo, iba a ser el ejemplo de Cristo a un mundo que se pierde. Así es. Eso, entonces, si somos discípulas de Cristo, ¿qué somos? Pues somos aprendices de lo que el Señor Jesucristo y Él quiere proyectar, pues también Él que está transformándonos a su imagen, esa imagen que fue rota por el pecado. Él está restaurando esa imagen en nosotras, de adentro a afuera, a medida que estamos nosotras en su palabra, en oración y en una relación personal con Él. Oye, Ela, y ahorita que dices que los discípulos, yo me pongo a pensar como mamá, que muchas pueden ser mamás, muchas mujeres que nos vean, pues también lo son seguramente, y qué importante es entender que nuestros hijos hoy en día son nuestros, bueno, siempre son nuestros discípulos. Sí, así es. Ellos están aprendiendo de cómo nosotros, comemos, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, nuestras actitudes. Y si a veces digo,
Ni cómo los Desafortunadamente, pero también esa es otra, nos sigue el pecado en nosotros. Son minis. Pero ese pecado tiene que ser confesado. Entonces nosotros nos arrepentimos y a medida que nos arrepentimos con nuestro esposo, con nuestros hijos, en el hogar, el Señor transforma nuestro corazón, transforma el corazón de nuestro esposo y de nuestros hijos y es un hogar transformado por Cristo, por su amor y ese fruto de su espíritu empieza a brotar en tu hogar. Y qué importante es reconocer nuestro pecado frente a ellos, hablando en el tema de los discípulos, ¿no? Porque cuando uno aprende a pedir perdón en casa y nuestros hijos, que son nuestros discípulos, ven nuestra actitud cambiando o de humildad porque aceptamos nuestra equivocación, nuestro error, pues entonces van a ver congruencia en lo que uno hace en casa, busca en casa y lo que ven en la iglesia, porque muchas veces nos equivocamos y en casa nos comportamos pero fíjate, como ogros. Si las familias practican, porque esa es la manera de vivir de un cristiano, en casa, para que se produzca en su iglesia. Claro. Entonces, familias transformadas, matrimonios transformados por Cristo, arraigados en su palabra, en oración, van a una congregación donde las otras familias están viviendo estas verdades en Cristo, en sus hogares, en su matrimonio, entonces se va a ver ese amor en el que estamos hablando en la congregación. Y vamos a hacer entonces testimonio a los demás de que Cristo es quien dice ser. Y eso se llama congruencia. También hoy en día. Así es. Congruencia. Entonces somos llamadas a vivir por Cristo, a dar buen testimonio, a dar el testimonio de Cristo en nosotras, no perfección, pero como dice nuestra hermana Ale, congruencia, porque luego también, ¿verdad? Desafortunadamente hay malos testimonios de hipocresía y de faltas y fallas en la iglesia, ¿verdad? Que tampoco vamos a ahondar ahí, pero en el amor de Cristo, ¿verdad? ¿Y a qué vamos a esa congregación? ¿A qué la palabra nos manda a tener comunión fraternal entre los hermanos? Una vez a la semana, por lo menos, por eso está el domingo, venimos todos a congregarnos, a servirnos, a alabar a Cristo, poner nuestra mirada arriba, no en lo que tiene mi hermana o la hermana, no, nada. Si me saludó, no me saludó. Eso es secundario, ahí no estamos amando a nuestra hermana. Así es. ¿Verdad? No vamos a eso. No vamos a eso. Entonces, ¿cómo estoy mostrando yo el amor en su congregación? Eso es algo que necesitamos pausar, orar antes de salir de casa. Señor, ayúdame a mostrar todo. Volvemos, ese amor no lo podemos producir nosotros, es el fruto de su espíritu. Entonces tenemos que entregarnos a Cristo y decir, Señor, tú produces ese amor por mí, por esta hermana que me tropieza. O a lo mejor hay resentimiento, hay pecado en tu corazón que no has confesado y por eso ves el pecado de los demás, porque eso pasa. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar, perdóname, Señor, perdóname porque veo a mi hermano de diferente manera y no debe de ser así. No, o me distraigo, ¿no? O me distraigo, ayúdame. Y viendo y analizando otras cosas que no tienen nada que ver conmigo, yo vengo a relacionarme con el Señor. Sin embargo, una forma de que hay transformación de mi parte, o sea, bueno, hay transformación que viene de parte de Dios para mí, es el que a mí me guste complacer a mi hermana, ayudarla, servirle y sentirla, hacerla sentir amada, hacerla sentir bienvenida en ese lugar en el que el Señor nos pone precisamente para aprender del servicio. Y vemos aquí en la Escritura que Epafras era un servidor del Señor, un servidor de Cristo fiel, ¿verdad? El testimonio de él en la congregación y Pablo también. Y eso hablaba del amor que había en esa iglesia. Sí, y era pequeña esa iglesia. Era una iglesia pequeñita, pero hablaba mucho del amor que había entre ellos. Y eso es bien bonito reconocerlo y exhortarnos unas a otras, ¿no? Claro. Porque nosotras no sabemos cómo estén viviendo en tu congregación, ni tú sabes cómo estamos viviendo en la nuestra. Sin embargo, es nuestro deseo el que nos demos cuenta juntas qué importante es estar en comunión y servirnos y estar al pendiente de las necesidades de mi hermana. ¿Por qué? Porque a lo mejor está pasando por un mal momento. Así es. Sí, entonces, desde ¿Cómo orar. puedo yo? Exacto. Lo mejor que podemos hacer por nuestra hermana es orar. Desde orar, desde lo que decíamos los programas atrás, orar ahorita. ¿Sabes qué te pasa? Yo no sé, pero vamos a orar. Te veo cargada, te veo algo, vamos. Así es. Al rinconcito allá vamos a orar. Y el Señor bendice, hermana. Créele, bendice cuando hacemos su voluntad de esa manera. Cuando nos entregamos a nuestras hermanas, cuando servimos a nuestras hermanas, cuando oramos por nuestras hermanas,
hay gran bendición en su iglesia. ¿Por qué? Porque ese amor se va a mostrar a través de esa oración. A través del servicio viene ese amor entre nosotras que viene de Cristo. Así es. Entonces, tenemos que orar que el Señor nos use para unir. Acuérdense que Él viene, su espíritu une. ¿Qué pasa con nuestro pecado? Y también el enemigo, ¿verdad? Él mata, divide y destruye. Entonces, no podemos permitir eso en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, primeramente, ¿Verdad? y en su iglesia tampoco. Y Pablo lo hace y lo dice. Pablo Claro. ora por los colosenses. Así ¿verdad? es. Por esta razón, dice, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Uy, Híjole, eso, este entonces, va a estar. sí, aguas, lo que versículo viene. va a estar, pues, muy Porque hay emocionante, mucha carnita, hay pero mucho que algo como escudriñar, eso, ¿verdad? Este eso. versículo, porque vienen, no hemos dejado de orar, dice Pablo, Ujú. pidiendo que sean llenos de todo conocimiento, de su voluntad, porque a veces Así, queremos hacer nuestra voluntad. ¿no? Y luego dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Y qué te parece si aquí lo dejamos? Así lo vamos a dejar. Porque va a haber mucho de qué Sí. hablar con respecto Fíjate, a aquí estos en el tres 8, puntos. para cerrar, dice, nos contó, ¿quién? Epafras, nos contó del amor por los demás Así es, que el ustedes. Espíritu Santo les ha dado. Así Ese amor no brota de nosotras. Desgraciadamente, pero no es así. Es fruto de su espíritu y es ahí donde venimos en oración. Dame amor por mis hermanas, Señor, solamente las puedo amar a través de ti. Dame de tu paciencia, Señor, solamente puedo tener paciencia a través de ti. Yo no lo puedo hacer. En el momento en que te rindas, si yo no lo puedo hacer, entonces, pero tú, Cristo, sí lo puedes hacer, porque eres el Dios Todopoderoso y es tu voluntad que nos amemos los unos a los otros, como tú nos has amado. Es el más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a nuestro amado Salvador más que todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, como dijo Jesús, ya está el pan. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y sí es cierto, no lo puedes amar. Solamente arraigada en Cristo y pidiéndole de rodillas que su amor te inunde para que tú puedas mostrar ese amor que Cristo quiere mostrar, para que todos crean que Cristo es quien dice ser, ¿verdad? Tenemos una gran tarea, esa es parte de la gran comisión, ¿verdad? Así es. Entender que el Señor nos habla a ti y a mí, entender que tenemos mucho que hacer, no por Dios, porque el Señor no nos necesita, así pero es. sí tenemos mucho que hacer por la Él nos gente quiere que está a usar. nuestro alrededor, usándonos sabiamente. Y a veces digo yo, ¿cuántas veces no nos hemos topado con personas en el pasado y pudimos haber sido de bendición y fuimos Y no todo lo lo fuimos. contrario? Y es el Entonces, pecado que exacto, mora en nosotros. exacto. Y ahí cuando el Señor nos lo muestra, arrepentirse. El Señor, perdóname. Y el Señor Él dice nos perdona. esto, ya, de aquí para adelante. Así Él te es. perdona. Y es la transformación. El Señor Sí. nos está transformando ¿Sabes? a su imagen. Recuerden que el pecado de Adán y Eva destruyó. Y me encanta recordar que el Señor perdona y no te trae el pecado de nueva cuenta. Sí, ese es el enemigo, ¿eh? Si de repente te están atacando esos pensamientos y de culpabilidad y todo, ya fuiste personal, ya lo confesaste, el Señor ya te perdonó. Así es. Y ya lo pagó en la cruz también, entonces el enemigo rechaza. se quiere encargar de distraernos, de hacernos sentir incómodas, mal, culpables. Ya no lo somos. Entonces es importante que no olvidemos que el Señor ya nos perdonó si tú confesaste ese pecado. Claro, y Él, ya te arrepentiste. Él está tratando de purificarnos, de transformarnos de dentro afuera. Así es. Pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Así es. Ahora, ¿les pido en oración? Dale. Okay. Señor Padre Santo, muy buenas tardes, mi querido Padre Celestial. Gracias, Dios, por esta palabra, por tu palabra, Señor. Sabemos que tú preparas nuestra vida, nuestros corazones y nuestras mentes y que tú nos hablas en todo momento cuando vamos a ti, Señor. Gracias porque eres bueno, porque nos has perdonado, Señor, y porque en cada momento de nuestra vida, Señor, tú estás. Ayúdanos, Padre Celestial, y ayuda a mi querida hermana que hoy nos ve, para que seas tú obrando en su vida y en la nuestra, Señor, para que seas tú hablándonos en cada momento, en cada detalle de nuestro día a día, Señor. Ponemos en tus manos
el resto de este día, Señor, para que seas tú con nosotras y para que seas tú tomándonos fuerte de la mano, Señor, y dirigiéndonos hacia esas promesas de la vida eterna a tu lado, Padre Celestial. Todo esto lo rogamos, agradeciéndote siempre, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Gracias, Ale. No, a ti, Gracias. Ela, gracias. Bye.